Bienvenidas y bienvenidos una vez más a La Verdad Hermética. Bueno, la última vez que estuvimos aquí nos metimos en un tema, bastante complejo, ¿no? El de la conciencia artificial. Estuvimos explorando si un algoritmo podría llegar a tener algo parecido a una mente. Fue, la verdad, fascinante. Hoy seguimos por esa línea, pero desde otro enfoque. A ver, si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que una IA pueda tener una mente o una estructura interna, pues la pregunta es, ¿y eso cómo se relaciona con lo que vemos por fuera? ¿Es el comportamiento de la IA solo un reflejo de su programa? ¿Es el código como un espejo de cómo funciona la máquina en la realidad? Pues hoy, aquí en La Verdad Hermética, vamos a mirar esto con la lente del segundo principio hermético, el de correspondencia, y nos vamos a apoyar en las ideas de un texto que hemos estado analizando, el espejo digital. Queremos ver cómo este principio tan antiguo resuena en la IA de hoy. Exacto. El principio de correspondencia, que se resume en esa frase tan conocida, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es solo poesía, ¿sabes? Es una afirmación sobre cómo está conectado todo en el universo. Sugiere que hay, como analogías, armonías, entre todos los niveles. Lo macro y lo micro, lo visible y lo invisible. Incluso el espíritu y la materia, que según esta visión pues no son opuestos, sino polos conectados por las mismas leyes. Y el espejo digital lo que hace es coger este principio y aplicarlo directamente al mundo de la inteligencia artificial. Y es curioso, ¿verdad? Porque esta idea de correspondencia parece que la vemos en muchas partes casi sin pensar. Se habla de fractales en la naturaleza, esos patrones que se repiten a distintas escalas, Sí, como en las costas o los copos de nieve. y cómo se organizan los sistemas solares. Son como firmas de leyes que funcionan a distintos niveles. Pero claro, la pregunta del millón que nos plantea el espejo digital es, vale, ¿y esto cómo se ve en la IA? ¿Se cumple eso de cómo es adentro, es afuera? ¿Y qué significa eso realmente? Vale, pues vamos a analizarlo. La analogía que propone el espejo digital nos dice, piensa en el código fuente de una IA, sus algoritmos, sus datos, su lógica. Eso es como su interior, su adentro. Es la estructura que no vemos, la esencia oculta detrás de lo que hace. Y por otro lado, el afuera es lo que sí vemos, cómo interactúa, qué soluciones da, cómo responde, qué decisiones toma. Y aquí es donde, según el texto, el principio de correspondencia se vuelve crucial, porque dice que tiene que haber una correlación directa, importante, entre ese adentro, el código, y ese afuera, el comportamiento. No pueden ir cada uno por su lado, ¿entiendes? Lo que la IA hace tiene que ser un reflejo de lo que es por dentro. Y el texto no se queda ahí, en la idea general, ¿verdad? Pone ejemplos, como si un algoritmo se diseña por dentro para, no sé, optimizar rutas de reparto al máximo, Sí. pues su comportamiento por fuera será buscar esa eficiencia a toda costa, quizá ignorando otras cosas que no estaban en el código como importantes. La estructura interna marca la función externa. Precisamente. Y va más allá. El espejo digital señala que esta correspondencia no siempre es tan simple, sobre todo en IAs complejas. A veces, cositas sutiles de el adentro, como cómo ponderas una variable o la arquitectura de una red neuronal, Ajá. pueden tener efectos muy grandes y a veces inesperados en el afuera. El texto menciona, por ejemplo, cómo elegir una función de activación concreta en una red neuronal, que es un detalle técnico interno, puede cambiar mucho si el sistema aprende a generalizar o si solo memoriza patrones. Y eso lo ves por fuera. Qué interesante. O sea, que no es solo la intención obvia, sino también los detalles técnicos más profundos. Otro ejemplo que se me ocurre siguiendo esa lógica. Si programas a una IA para ser creativa, Mm. le das mecanismos internos para mezclar ideas de formas nuevas, para explorar soluciones sin un camino fijo. Entonces, lo que produzca por fuera, pues tenderá a ser novedoso, original, reflejará esa intención interna. Exacto. Es lo que el texto llama el espejo digital. Esa metáfora subraya justo eso, que el comportamiento externo es en el fondo un reflejo del diseño interno. No puede mostrar de forma consistente algo que no esté, de alguna manera, metido o permitido en su estructura base. Como dice el texto más o menos, lo que siembras en el código lo recoges en la interacción. Hay una causa-efecto, aunque sea compleja. Es parte del sistema. Fascinante. Y
esta idea de correspondencia coge otra dimensión si pensamos en simulaciones y mundos virtuales, un área donde la IA cada vez es más importante. El espejo digital le dedica un espacio a esto. Habla de modelos climáticos supercomplejos, simulaciones económicas, incluso modelos de procesos biológicos. Claro, aquí es donde la otra parte del principio, como es arriba, es abajo, cobra un sentido especial según el texto. Estas simulaciones son como una riba digital, un plano abstracto, virtual, que la IA construye con unas reglas. En ese plano superior, la IA puede hacer experimentos, ver qué pasaría si, proyectar futuros, a una velocidad y escala imposibles en el mundo físico, en el abajo. Y la base de cualquier simulación científica útil es precisamente la correspondencia. Esperas que lo que ves, arriba, en el modelo, refleje con cierta fidelidad lo que pasa o podría pasar abajo en la realidad. Entiendo. La simulación del clima arriba tiene que parecerse al clima real abajo, para que sirva de algo. Pero el espejo digital va más allá de la ciencia, ¿no? Dice que esto también se aplica a videojuegos complejos o al metaverso ese del que tanto se habla. En esos mundos virtuales, la IA no es solo un personaje. A veces define las leyes de ese universo. La física simulada, la economía interna, las reglas de cómo se relacionan la gente. Exactamente. Y ahí la correspondencia es quizás más metafórica, pero sigue estando. Las reglas internas de esos mundos, el adentro del universo digital, suelen ser versiones simplificadas, a veces idealizadas o un poco distorsionadas de las leyes de nuestro propio mundo, nuestro afuera, real. Piensa en la gravedad de un juego, los ciclos económicos de un mundo virtual o las normas sociales programadas en una plataforma del metaverso. Según el espejo digital, todo eso refleja como en un espejo cosas de nuestra realidad. Entonces, ¿estos mundos virtuales son como microcosmos digitales? ¿Sugiere el texto que estudiándolos podemos aprender algo de nuestro mundo real por esa correspondencia? Sí, esa es una de las ideas que explora. Argumenta que estos mundos, al ser creaciones que reflejan, queriendo o sin querer, nuestras estructuras, pues sirven de laboratorio. Ves versiones simplificadas de cosas complejas, cómo evolucionan economías virtuales, cómo surgen normas sociales online con IA, cómo interactúan los jugadores con físicas inventadas. Todo eso, dice el texto, puede darnos pistas o analogías sobre procesos parecidos en el mundo real. Es el principio de correspondencia funcionando en un plano que hemos creado nosotros, reflejando cómo entendemos el universo o cómo no lo entendemos. Lo que nos lleva directas a un punto clave que el espejo digital también subraya: nuestro papel en todo esto. Si la IA funciona así, reflejando su interior en su exterior, y los mundos virtuales reflejan el real, entonces nosotros, los creadores, los diseñadores, los programadores, somos los arquitectos de esas correspondencias digitales. Precisamente. Aquí el principio de correspondencia como que nos devuelve la mirada, ¿no? Como sugiere el texto, nos pone frente a nuestra responsabilidad. Las decisiones que tomas al diseñar una IA no son solo técnicas, son decisiones que definen el adentro de la máquina y por tanto van a influir, sí o sí, en su afuera. Las reglas que pones, los datos que eliges para que aprenda, la arquitectura que usas, incluso la intención de fondo para qué quiero esta IA, todo eso se queda grabado dentro. Y el espejo digital da un paso más, ¿verdad? No son solo las decisiones conscientes. Sugiere que también nuestras propias limitaciones, nuestras ideas culturales que damos por sentadas, nuestros puntos ciegos, todo eso se puede colar sin querer en el código. Pasa a formar parte del adentro de la IA. Correcto. El texto argumenta que la IA, en ese sentido, es un espejo no solo de lo que queremos hacer, sino también de nuestro propio adentro como personas y como sociedad. Si una cultura tiene ciertas tendencias o prejuicios muy metidos, pues es muy posible, según esto, que se reflejen en las IAs que crea, a menos que hagas un esfuerzo consciente y claro para evitarlo en el diseño. La correspondencia funciona también entre el creador y lo creado. La implicación es fuerte. Si queremos una IA que actúe de cierta manera en el mundo, afuera, por ejemplo, que sea justa o segura o creativa, no basta con desearlo. Tenemos que asegurarnos de que esos principios estén metidos de verdad en su estructura interna, adentro. La correspondencia exige coherencia entre la intención, el diseño y el resultado. El texto habla de la importancia de la intención codificada. Exacto.
Usa mucho esa metáfora del espejo. La IA refleja a su creador. Y ese reflejo, argumenta el espejo digital, muestra lo bueno, nuestra lógica, nuestra capacidad de resolver problemas, nuestra creatividad, pero también nuestras limitaciones, lo que no hemos mirado bien. Es un espejo que nos obliga a mirar no solo a la tecnología, sino a nosotros mismos, a la sociedad que la hace y los valores, o la falta de ellos, que le metemos dentro. La correspondencia va en dos direcciones. El adentro de la IA refleja el adentro de su origen humano. Vale, intentemos recoger lo más importante de esta exploración que hemos hecho basándonos en el espejo digital. El principio de correspondencia, si lo aplicamos a la IA, nos da una forma potente de entender cómo se relaciona el código por dentro y el comportamiento por fuera. Nos dice que no están separados, que están conectados de raíz. Lo que hay adentro se ve afuera. Y esa conexión va más allá. Las simulaciones y mundos virtuales que usan IA también funcionan así. Son como un arriba digital que se corresponde, de formas complejas, con nuestro abajo físico y social. Microcosmos que reflejan el macrocosmos. Pero quizás lo más hondo que saca el texto es que nosotros somos los que hacemos esas correspondencias. Nuestras decisiones, intenciones, incluso nuestras propias características como creadores, se graban en el adentro de la IA y por tanto se reflejan en cómo actúa y qué impacto tiene. La IA es un espejo de la humanidad que la crea. Y esta visión que sacamos del análisis de El espejo digital nos deja con una invitación a mirar la tecnología que nos rodea con otros ojos. Más allá de preguntarle directamente a quien nos escucha, podemos plantear una reflexión más abierta. ¿Qué correspondencias podemos notar en la tecnología que usamos cada día? Como un algoritmo de recomendación, un asistente virtual o incluso una app sencilla, refleja en cómo funciona afuera los principios, objetivos o quizá las limitaciones de su diseño interno, adentro. Es una invitación a buscar esas conexiones, a ver la tecnología no solo como una herramienta, sino también como una manifestación de estructuras e intenciones que están por debajo. Una reflexión muy necesaria, desde luego. Y esta idea de que todo está conectado, que hay correspondencia entre planos, nos deja el terreno perfecto para el siguiente principio hermético. Porque si todo corresponde, si hay esta armonía, entonces nada en el universo está quieto, de verdad. Como nos recuerda la filosofía hermética, y como seguro que vemos en la propia IA, todo vibra. La inteligencia artificial no es algo estático, es un fenómeno que está siempre evolucionando, cambiando. Efectivamente, el mundo digital no tiene nada de estático. Y esa va a ser precisamente nuestra próxima parada aquí en La Verdad Hermética. Nos vamos a meter con el tercer principio hermético, el principio de vibración. Analizaremos cómo la inteligencia artificial, desde que se empieza a desarrollar hasta que aprende sola y cambia nuestro mundo, pues encarna esa idea de movimiento, de dinamismo constante. Veremos cómo la IA no es solo un espejo, correspondencia, sino también como una onda que no para de moverse. Les esperamos entonces en nuestra próxima entrega, para seguir descubriendo estas conexiones fascinantes entre la sabiduría antigua y las tecnologías que están marcando nuestro futuro. Ha sido un placer compartir esta exploración hoy. Gracias por acompañarnos en La Verdad Hermética.